Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con mucha energía y listos para sumergirnos en otro tema que, créanme, es de esos que te dejan pensando días. Hoy vamos a desmenuzar algo jugoso, algo que nos ha tenido a todos en vilo y que ha dominado las conversaciones en las redes sociales. La serie turca Demet Özdemir revelará al culpable. Lo sacaré de mi vida por ti, sorprendente. Sí, lo sé, el título es largo, pero es que la historia lo merece, y mucho. Para los que se están uniendo por primera vez a esta aventura, esta es una serie turca que ha causado furor, un auténtico fenómeno, y con toda la justicia del mundo. Demet Özdemir, una actriz que adoramos, admiramos y que siempre nos sorprende con su talento, es la protagonista indiscutible, y la trama, bueno, la trama es como subirse a una montaña rusa de emociones, donde cada curva es un giro inesperado. Cada subida un momento de tensión y cada bajada una revelación impactante. Si eres fan de los dramas turcos como yo, de Demet como yo, o simplemente te encantan los misterios, los thrillers psicológicos y las sorpresas que te dejan sin aliento, este vídeo es para ti. Vamos a desglosar a fondo la historia, analizaremos a los personajes con lupa, exploraremos las complejidades de la trama, y por supuesto, nos centraremos en ese culpable que todos estamos ansiosos por descubrir junto a Elif y a Demet. Pero antes de que nos sumerjamos en este torbellino de drama, les recuerdo, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ni un solo vídeo de los que subo. Y por favor, no olviden activar la campanita de notificaciones. Así YouTube les avisará cada vez que publique un nuevo vídeo, y no se perderán ninguna novedad, análisis o reseña. Es la mejor forma de estar al día con todo. Ahora sí. Preparados, listos, acción. Asterisco asterisco la atmósfera que atrapa, el comienzo impecable asterisco asterisco. La serie Demet Özdemir revelará al culpable arranca, como suelen hacer las grandes producciones turcas, con una presentación visualmente impactante. Desde el primer instante la pantalla se llena de imágenes que te transportan directamente al universo de la historia. La música, una melodía dramática y envolvente, te atrapa desde el primer acorde, creando una atmósfera de misterio y expectación que te mantiene pegado a la pantalla. Es una melodía que te susurra secretos, que te promete revelaciones y que te prepara para una montaña rusa emocional. En la primera escena, nos encontramos con una joven interpretada magistralmente por Demet Özdemir, que está en medio de una situación complicada, con la angustia y el miedo pintados en su rostro. Para evitar spoilers directos, aunque seamos honestos, el título ya nos da una pista, diremos que la protagonista, a quien llamaremos Elif, se ve envuelta en una serie de eventos desafortunados, una cadena de circunstancias que la obligan a cuestionar su entorno, a dudar de las personas que la rodean y a embarcarse en una búsqueda desesperada de la verdad. Elif tiene un pasado que la atormenta, un presente lleno de complicaciones que la ponen a prueba y un futuro incierto que pende de un hilo. Esta presentación inicial, con su cuidadosa puesta en escena, su fotografía impecable y su música envolvente, es una declaración de intenciones. Es la promesa de una historia que te atrapará, que te mantendrá en vilo y que te hará cuestionar todo lo que crees saber. Asterisco asterisco el corazón de la historia, un misterio que desafía asterisco asterisco. La trama de Demet Özdemir revelará al culpable se desarrolla en torno a un misterio central que es el motor de la historia. Alguien es responsable de un acto que ha marcado la vida de Elif para siempre. Alguien con una identidad oculta ha cometido una traición, un error, un acto que ha generado dolor, sufrimiento y consecuencias devastadoras. Y Elif, con una determinación inquebrantable y un espíritu indomable, está decidida a descubrir la verdad. Está dispuesta a desenmascarar al culpable, a exponer sus mentiras y a buscar la justicia, sea como sea. La serie juega con nuestras expectativas, nos presenta a un elenco diverso de personajes, cada uno con sus propios secretos, sus propias motivaciones y sus propias conexiones con Elif. La narrativa es un laberinto de pistas falsas, de sospechas, de revelaciones y de giros inesperados que nos mantienen adivinando hasta el mismísimo final. Uno de los elementos más fascinantes de la serie es su capacidad para mantenernos en vilo. Cada episodio es un nuevo rompecabezas, una nueva pieza que se suma a la intrincada trama, que nos obliga a reconsiderar nuestras teorías y a replantear nuestras sospechas. La serie nos mantiene en constante estado de alerta, nos obliga a analizar cada detalle, a prestar atención a cada diálogo y a observar detenidamente las reacciones de los personajes. Asterisco asterisco la fuerza de los personajes.
un espejo de la condición humana ***. Uno de los puntos fuertes de The Method de Mir R. Velará al culpable es, sin duda, el desarrollo profundo y complejo de sus personajes. No son simples arquetipos, no son personajes planos y unidimensionales. Cada uno de ellos es una persona con su propia historia, sus propios anhelos, sus propios miedos y sus propios secretos. Cada uno de ellos tiene una personalidad definida, con sus luces y sus sombras, con sus virtudes y sus defectos. Tenemos por supuesto el personaje central, ***Elif***. Elif es una mujer fuerte, inteligente, resiliente y con una determinación de hierro. Es una mujer que ha enfrentado adversidades, que ha sufrido decepciones y que ha sido traicionada. Pero a pesar de todo, Elif se niega a rendirse. Se niega a sucumbir al dolor y a la desesperación. Se aferra a la esperanza y se lanza a la búsqueda de la verdad con todas sus fuerzas. The Method de Mir en su papel, nos entrega una actuación impecable, una actuación que está a la altura de las expectativas. Nos ofrece una interpretación llena de matices, de emociones, de sutilezas. Logra transmitir la vulnerabilidad de Elif, su sufrimiento, su dolor, su tristeza, su angustia. Pero al mismo tiempo nos muestra su fuerza, su valentía, su coraje, su determinación, su espíritu indomable. Es una actuación que te conmueve, que te hace empatizar con ella, que te hace querer ayudarla a resolver el misterio, que te hace desear que encuentre la verdad, que encuentre la justicia y que encuentre la felicidad que tanto merece. Es una actuación que te conquista. Luego están los personajes secundarios, que son igual de importantes para la trama y que enriquecen la historia. Son como las piezas de un rompecabezas, cada una con una forma única y con una función específica en la trama. Están los amigos de Elif, leales y solidarios, que la apoyan incondicionalmente y que la ayudan en su búsqueda de la verdad. Son el refugio de Elif, su fuente de consuelo, su red de apoyo en los momentos difíciles. Está la familia de Elif con sus secretos, sus rencores, sus conflictos y sus lealtades. La familia es el núcleo de la historia, y la relación de Elif con sus familiares es fundamental para comprender la trama. Están los posibles aliados de Elif, personas que podrían ayudarla en su búsqueda de la verdad, pero que también podrían tener sus propios secretos y sus propias agendas. Y por supuesto, están los sospechosos. Personas que podrían tener motivos para ser el culpable, que podrían estar involucradas en el misterio, que podrían tener algo que ocultar. Cada uno de ellos tiene una conexión con Elif, cada uno de ellos tiene una historia que contar, cada uno de ellos es un potencial culpable. La serie se encarga de sembrar dudas, de dar pistas falsas, de jugar con nuestras expectativas y de mantenernos en vilo hasta el final. Cada personaje con su complejidad, con sus matices, con sus secretos, añade una capa de profundidad a la historia. Cada personaje es un nuevo elemento en el misterio, un nuevo desafío para Elif, una nueva posibilidad de encontrar la verdad. ***, la magia de la narrativa, giros, tensión y emociones ***. La narrativa de The Method de Mir revelará al culpable, es envolvente, cautivadora, adictiva. Es una narrativa que te atrapa desde el primer momento y que te mantiene pegado a la pantalla hasta el último episodio. Los guionistas han creado una historia llena de giros inesperados, de revelaciones sorprendentes, de momentos de gran tensión y de momentos de gran emoción. La trama avanza a un ritmo vertiginoso, con cambios bruscos que te obligan a replantear tus teorías y a reconsiderar tus sospechas. La historia está llena de secretos, de mentiras, de traiciones y de misterios que se van revelando poco a poco, a medida que avanza la trama. La serie juega con nuestras emociones, nos hace reír, nos hace llorar, nos hace sentir empatía, nos hace sentir rabia, nos hace sentir sorpresa. Es una serie que te toca el corazón, que te hace reflexionar sobre la vida, sobre las relaciones humanas, sobre la confianza, sobre la traición, sobre la búsqueda de la verdad y sobre la importancia del perdón. La fotografía es excelente con hermosas tomas de paisajes, con una cuidadosa atención a los detalles, con una paleta de colores que contribuye a crear la atmósfera adecuada para cada escena. La música es perfecta con melodías que acompañan a la perfección cada momento de la historia, que acentúan las emociones de los personajes y que crean una experiencia inmersiva. Realmente es una serie que te atrapa y te hace querer ver un episodio tras otro, que te obliga a seguir investigando y que te hace desear conocer el desenlace. ***, la esencia de la historia, una traición que lo cambia todo ***. Pero, ¿de qué va realmente la serie?
Sin revelar demasiados detalles, aunque el título, como ya dijimos, nos da una pista importante, podemos decir que la historia gira en torno a una traición. Alguien en quien Elif confiaba, a quien amaba, a quien consideraba un amigo o un familiar, la ha lastimado profundamente. Este acto de traición, de engaño, de manipulación, ha tenido consecuencias devastadoras en su vida. Elif, devastada por la traición, se embarca en una búsqueda implacable de la verdad. Está decidida a descubrir quién es el culpable, a desenmascarar sus mentiras y a hacer justicia. En el camino se enfrenta a obstáculos, a peligros, a intrigas, a secretos ocultos, a mentiras y a sus propios demonios. Debe enfrentarse a sus miedos, a sus dudas, a su dolor, a su sufrimiento. La serie explora temas como la confianza, la lealtad, la venganza, el perdón y la búsqueda de la verdad. Nos hace reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre la capacidad que tenemos para hacer el bien y el mal. Nos muestra cómo las decisiones que tomamos, por pequeñas que sean, pueden tener consecuencias devastadoras, y cómo es posible, a pesar de todo, encontrar la fuerza para seguir adelante, para superar las adversidades y para reconstruir la vida. La serie nos invita a reflexionar sobre la importancia de la honestidad, de la transparencia, de la sinceridad y de la lealtad en las relaciones humanas. Nos enseña que la confianza es un valor fundamental, que la traición puede destruir las relaciones más fuertes y que la búsqueda de la verdad es un camino difícil, pero necesario. *** Un vistazo a la cultura turca, un mundo de tradiciones ***. La serie también destaca por su exploración de la cultura turca. Vemos costumbres, tradiciones y valores que son propios de ese país, que enriquecen la historia y que nos dan una perspectiva diferente. La vestimenta, la comida, la música, las costumbres, las celebraciones, todo contribuye a crear una experiencia inmersiva. La serie nos muestra la riqueza de la cultura turca, su historia, sus tradiciones, sus valores, su forma de vida. Nos permite conocer un poco más sobre la sociedad turca, sobre sus costumbres, sobre sus creencias, sobre su forma de relacionarse. Nos permite comprender mejor la mentalidad de los personajes, sus motivaciones, sus conflictos y sus anhelos. La serie nos invita a viajar a Turquía, a conocer sus paisajes, sus ciudades, su gente, su cultura, su historia. Nos ofrece una ventana a un mundo diferente, a un mundo lleno de contrastes, de misterios y de encantos. El gran misterio, ¿quién es el culpable? Y ahora, la pregunta del millón, la pregunta que todos nos hacemos mientras vemos la serie, ¿quién es el culpable? ¿Quién es la persona que ha traicionado a Elif? ¿Quién es el responsable de este acto que ha marcado su vida? Como les decía, la serie juega con nuestras expectativas, nos da pistas falsas, nos presenta a varios sospechosos y nos mantiene en vilo hasta el final. A lo largo de la historia, vamos descartando personajes, descubriendo verdades ocultas y acercándonos a la respuesta. Hay varios sospechosos principales, cada uno con sus propios motivos, con sus propios secretos y con sus propias conexiones con Elif. Está el exnovio de Elif, que parece tener un pasado oscuro y turbio. ¿Podría estar involucrado en la traición? ¿Podría tener motivos ocultos para dañar a Elif? Está el mejor amigo de Elif, que siempre ha estado ahí para ella, que siempre la ha apoyado incondicionalmente. ¿Podría tener secretos que ocultar? ¿Podría ser que su lealtad no fuera tan incondicional como parecía? Están los miembros de la familia de Elif, que guardan rencores, secretos ancestrales y conflictos internos. ¿Podrían estar involucrados en la traición? ¿Podrían tener motivos ocultos para dañar a Elif? Y por supuesto están los nuevos personajes que aparecen a lo largo de la serie, cada uno con su propia agenda, con sus propios intereses y con sus propios secretos. ¿Podrían estar involucrados en la traición? ¿Podrían ser cómplices del culpable? La serie nos mantiene en vilo hasta el final, con giros inesperados, con revelaciones sorprendentes y con un desenlace que nadie espera. La identidad del culpable se revela en un momento clave, y la verdad sale a la luz de una manera que nos deja sin aliento. La resolución del misterio es satisfactoria, y nos permite comprender las motivaciones de cada personaje y el porqué de sus acciones. Más allá del misterio, un drama que toca el alma. La serie no solo es un misterio intrigante, sino también un drama emocionalmente resonante. Elif debe lidiar con la traición, el dolor, la pérdida, el sufrimiento, la angustia, el miedo y la desesperación. Debe aprender a perdonar, a confiar nuevamente y a encontrar la fuerza para seguir adelante.
La serie nos muestra cómo es posible superar las adversidades, cómo es posible encontrar la esperanza en medio de la oscuridad, cómo es posible reconstruir la vida después de una traición. Elif, con su fortaleza, con su resiliencia, con su determinación, nos enseña que es posible salir adelante, que es posible sanar las heridas del pasado, que es posible encontrar la felicidad después de la tormenta. La serie nos muestra la importancia del amor, de la amistad, de la familia, de la lealtad y de la esperanza. Nos enseña que a pesar de todo, siempre hay una luz al final del túnel. *** El fenómeno cultural, un éxito sin precedentes. ***. El impacto de la serie The Method de Mir revelará al culpable. Lo sacaré de mi vida por ti, es innegable. Ha generado un gran debate en las redes sociales, y los fanáticos de todo el mundo han estado hablando de ella, analizando cada detalle, debatiendo sobre la identidad del culpable y compartiendo sus teorías. La serie se ha convertido en un fenómeno cultural y ha consolidado aún más la popularidad de The Method de Mir y del drama turco en general. La serie ha sido un éxito de crítica y de público. Ha sido elogiada por su trama cautivadora, por sus personajes complejos, por sus actuaciones impecables y por su producción impecable. La serie ha sido comentada en numerosos medios de comunicación, en blogs, en podcast y en canales de YouTube de todo el mundo. La serie ha generado un gran número de seguidores en las redes sociales, donde los fanáticos comparten sus teorías, sus opiniones, sus análisis y sus emociones. La serie se ha convertido en un fenómeno cultural, que ha traspasado las fronteras y que ha conquistado a audiencias de todo el mundo. ***. En conclusión, una serie que deja huella. ***. En resumen, The Method de Mir revelará al culpable. Lo sacaré de mi vida por ti, es una serie turca que combina el misterio, el drama y la intriga de una manera magistral. Con una trama cautivadora, personajes complejos y giros inesperados, la serie te mantendrá al borde de tu asiento hasta el final. The Method de Mir brilla con su actuación, y el resto del elenco completa un elenco excepcional. Hemos explorado la trama, los personajes, el misterio, el impacto cultural y, por supuesto, el desenlace, aunque sin revelar el gran secreto. Espero que este vídeo les haya dado una idea clara de lo que trata la serie, y que los haya animado a verla si aún no lo han hecho. La serie es una experiencia emocionante, conmovedora e inolvidable. Es una serie que te hará reír, llorar, pensar, sentir y reflexionar. Es una serie que te tocará el corazón y que te dejará una huella imborrable. ***. Ahora, la parte que más me gusta, sus comentarios. ***. Y ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Ya vieron la serie? Si es así, cuéntenme todo. ¿Quién creen que es el culpable? ¿Qué les pareció la actuación de The Method de Mir? ¿Qué otros personajes les gustaron? ¿Qué momentos los conmovieron más? ¿Qué teorías tenían? ¿Qué esperan de los siguientes episodios, si es que hay más? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responder sus preguntas. Me encanta interactuar con ustedes, saber qué piensan, compartir sus opiniones y crear una comunidad de fanáticos de las series turcas. Y no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de los dramas turcos. Ayúdenme a que esta comunidad crezca. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho para no perderse ningún vídeo nuevo, ni análisis ni reseña. Activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. ***, agradecimiento y despedida. ***. Muchísimas gracias por ver. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Fue un placer compartir esta historia con ustedes, analizarla a fondo y compartir mis impresiones. Me encanta poder conectar con ustedes a través de estas reseñas. Nos vemos en el próximo vídeo, donde exploraremos otro tema apasionante. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao. Y no olviden dejarme sus comentarios. Me encanta saber de ustedes.